En el verso 4, Esaú. In verse 4, Esau, Vemos la respuesta a la actitud de Jacob. we see the response from Esau towards his brother Jacob. ¿Qué hizo Esaú? Dice la Biblia. What did Esau do in verse 4? What did he do? What does the Bible tell us about what Esau did? Aceptó el perdón de su hermano. ¿Qué decía mi hermana? Corrió y abrazó a su hermano. Sí, aceptó, como dice nuestro hermano Alfredo, aceptó la actitud humilde y de arrepentimiento de Jacob. Esau accepted the humble attitude of his brother Jacob. Y otra vez no hay palabras. And again, there are no words here. Como nos dice nuestra hermana Sonia, corrió, lo abrazó, lo besó. As Sister Sonia and also Sister Linda said, he ran toward his brother, kissed him, hugged him. No words. Esta actitud de Esaú parecería ser algo momentario. This attitude from Esau may have appears to be a momentary period. Que sí se reconcilia con su hermano. That there is reconciliation with his brother. Pero aunque la Biblia no lo dice But explícitamente, again, as the Bible doesn't tell us explicitly, pero en la historia de Israel se ve una cosa. but in this history of Israel, we see something clear. Su hermano Esaú no se deshizo de su amargura y su rencor. Esau never did away with his bitterness and hatred. A lo largo de la historia de Israel vemos que el país de Edom, que eran descendientes de Esaú, Along the history, we see that Edom, which was the land of Esau, odiaban a Israel. hated Israel. Muchas veces pasa que nosotros Many times there may be a situation that sometimes us transmitimos esa rabia, ese rencor a nuestros hijos we transmit this same bitterness and hatred onto our children, y a las siguientes generaciones. and so on and so on. Lo que pasó en Ruanda What happened in Rwanda and Africa, hasta el día de hoy, till this day, nadie sabe cómo empezó el conflicto. no one really knows how the conflict started in Rwanda. Solo saben que los Tutsis y los Pero igual. Hutus se odiaban. The Tutsis and the Hutus, they hated each other. Pero nadie sabe cuándo empezó. But no one really knew when this whole hatred started. Y hay muchas naciones And there are many nations que hay ese conflicto entre una tribu, otra tribu, un país, otro país. that there are tribes against tribes, countries against countries. No se sabe cuándo empezó el conflicto, No one really knows who started the whole thing or how it started. pero ¿por qué continúa? But why does this perpetuate? How does it perpetuate? Because we don't forgive each other. Uno, muy correcto. No perdonamos, no nos perdonamos. Pero hay algo más. There's something else besides forgiveness. Transmitimos ese odio a las siguientes generaciones. We transmit the same bitterness and hatred onto future generations. Es bien peligroso en lo que uno hace en el hogar como padre. It is very dangerous what we do in our homes as parents. It's very dangerous what we do. Tenemos que tener cuidado cómo estamos hablando a nuestros hijos. We ought to be very careful how we're speaking to our children. Nosotros normalmente tenemos la tendencia de ir a la casa y quejarnos de todo y de todos. Sometimes we have the tendency to go home and just explode with a bunch of negativity and somebody help me. Complaints. Complaints, thank you. ¿Y And quiénes están escuchando? who's listening? Los hijos. Our children. Está bien que yo me desahogue con mi esposo, It might be okay for me to unleash all this maybe on my husband. pero si los hijos están escuchando mis quejas y toda mi rabia que siento hacia alguien, But if my children are listening to all this bitterness and hatred that I have towards someone, ¿qué estoy haciendo? what am I doing? Transmitiéndole lo mismo al hijo.
Transmitting. Ya entonces actúan así. Los Ellos, hijos ajá. actúan como oyen. Ujú. And some, and Brother Jorge says, some of the children act out what they hear. Hay una historia que me tocó mucho. There's a story that touched me very deeply. Era un pastor It was this pastor. que había un miembro en la iglesia que le hacía muchos problemas. There was this member in the church that made life difficult. Y el pastor llegaba a la casa y decía, "Ay, este hermano cómo me ha hecho esto, y día que viera lo que me ha hecho", y los niños estaban escuchando. So this pastor would go home and unleash at home and say, "I can't believe this brother, how he makes my life so difficult." And the little children are listening to all this. Y el mayor de los hijos se convirtió en adolescente. So the oldest of them all became a young man. Y este señor del que pastor tanto se quejaba iba a ser su maestro de jóvenes. So this brother that the pastor always complained about was going to happened to have been the youth pastor or the leader of the youth. Y el muchacho dijo, "Yo no voy a ir al grupo de jóvenes." And the young man said, "I'm not going to the youth reunions." Pero ¿por qué no? Well, how come? Es que el chico ya estaba resentido con todas las quejas del papá pastor. The young man was already hurt or deeply affected by all the complaining of the father. Y se hizo un problema porque si el hijito del pastor no iba al grupo de jóvenes, los otros demás jóvenes, ¿por qué iban a ir? So it became a problem because if the pastor child, the pastor kid did not go to the youth reunions, the rest of the kids didn't have any interest in going either. Sin querer afectó. Ajá. Pero les voy a decir el detalle que faltaba. But I'm going to tell you the detail that might have been, or the ingredient that was probably not there. Hasta el tiempo que el jovencito o el hijo se hizo joven, Until the time that young man became like a teenager and then a young adult, este hermano del que tanto se quejaban había sido transformado. this man that the pastor kept on complaining about had been transformed by the grace of the Lord. Pero el hijito solo vio o se le quedaron las quejas, todo lo malo de este hermano. But the young man only remembered all the poison of the complaints. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos en nuestros hogares delante de nuestros hijos. Brothers and sisters, we ought to be mindful and watch how we speak in front of our children in our homes. La nación de Edom y la nación de Israel deberían de haber sido naciones hermanas. The nation of Edom and the nation of Israel should have been brother nations. Cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, When Israel was taken captive to Babylon, ¿qué creen que hicieron los descendientes de Saúl? what do you think Edom did, the descendants of Esau? What do you think Edom did? They rejoiced. They rejoiced. Sí, se alegraron. ¿Hay algo más? They rejoiced. Se alegraron, sí. ¿Hay algo más? There's something else aside rejoicing. What else did they do? Ayudaron Oh, yeah. They a los helped. babilonios a capturar a los israelitas. They helped the Babylonians capture the Israelites. Tal era su odio. It was such a hatred that they had. Qué difícil es no perdonar. How difficult it is not to forgive. Mantenemos a nuestras generaciones con ese mismo veneno. You keep our generations and generations with the same poison. Es muy peligroso y quiero suplicar a todos los que están aquí por lo menos y los que nos escuchan. It is very dangerous, and I supplicate to all of you this morning, all of you present, and the ones that are listening to us. Tengamos mucha sabiduría al hablar delante de nuestros hijos. Let's have wisdom when we speak in front of our children.